parece que el proceso histórico, por su propia naturaleza, es un proceso inacabado y me parece muy interesante que menciones la figura de Paolo Grossi, recientemente fallecido, porque de alguna manera Grossi ha sido uno de los historiadores del derecho más relevantes y hay que resaltar no solo su gran labor intelectual, sino su gran aportación práctica a la construcción del fenómeno jurídico y del derecho italiano, porque Paolo Grossi concluye, digamos, su vida activa, productiva, como juez del Tribunal Constitucional italiano. Sí, bueno, y ese punto yo creo que, mira, este último tiempo para la historia del derecho, sobre todo para la historia del derecho mediterránea, ha sido terrible. Falleció bueno, Paolo Grossi, Antonio Manuel España, Bartolomé Clavero, hace muy pocos días, el doctor Víctor Tahuanzuategui en Argentina. O sea, por la propia historicidad, ¿no es cierto?, del fenómeno que vivimos, hay ciertas, como ciertas agendas que se empiezan a cerrar, ¿no es cierto? Sí es importante ver lo que estas personas transmitieron y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso tanto de Paolo Grossi y Bartolomé Clavero, son personas que han tenido una proyección en el análisis intelectual e histórico del derecho, pero han digamos, circulado por otros ámbitos estratégicos del derecho. Que, por ejemplo, pienso, ¿no es cierto?, en la participación que tuvo Bartolomé Clavero en cuestiones que tienen que ver en materia de la ONU, en materia de los derechos de los pueblos indígenas, en la construcción, en la nueva reconstrucción de la Constitución en el ámbito de Bolivia. Entonces, son juristas que su gran formación y su comprensión del fenómeno del derecho en un sentido jurídico les ha permitido, digamos, como capitalizar mucho ese saber de la propia experiencia y le ha permitido circular por otros espacios que a lo mejor jamás pensaríamos que el perfil de un historiador del derecho o una historiadora del derecho podría ser estratégico para estar en el ámbito del derecho internacional para plantear cuestiones de reconfiguración de un Estado plurinacional, como en Bolivia. Y esa cuestión a mí me parece que es muy interesante, va muy de la mano, ¿no es cierto?, de lo que nos deja la comprensión, ¿no es cierto?, de otras experiencias, de otras alteridades, ¿no? Porque muchas veces cuando miramos solamente el presente pensamos que nuestros problemas son nuevos, ¿no? Y que son los problemas que van a definir. Y cuando miramos otras experiencias históricas, nos damos cuenta que tal vez cambian, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones, tal vez debates bioéticos por el avance de la tecnología, que en otros momentos no existían, pero sí existieron otros debates que tenían esa entidad para ese momento, ¿no? Que en realidad no son problemas nuevos en un sentido de que puedan generar, digamos, como una especie de cisma. Sí hay una reconfiguración del contenido de esa problemática, pero la experiencia en sí de enfrentarse a ese tipo de problemas de esa envergadura no es algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de la reflexión histórica nos hace bajar a un plano en donde empieza a generarse también una especie de reflexión sobre qué se puede aprender de otras experiencias sociales que se han enfrentado a problemas claves e igualmente pensar que no vamos a encontrar una solución que va a terminar teniendo como nuestra generación no va a poder generar cambios de salvar a la humanidad, no es el lema, pero sí creo que generar menor desigualdad, establecer condiciones más equitativas en una sociedad, porque detrás de esos grandes hitos, ¿no es cierto?, esas grandes empresas, tal vez es ese pensamiento que, bueno, está muy arraigado con una lógica androcéntrica,
que nos hace seguir avanzando, pero no de construir esa problemática que se encuentra presente, ¿no es cierto?, en la cotidianeidad, ¿no? Entonces, yo creo que nos volvería un poco hasta más, no sé cómo decirlo, un poco más humildes, ¿no? Como ubicarnos